Muy buenas tardes a todos. Damos comienzo a la jornada sobre cuestiones prácticas, temas actuales de procedimiento administrativo y proceso contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires, organizado por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, con la colaboración de Fundación Sijuso. Hoy nos acompaña el doctor Hernán Lombardía. Él es abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Administrativo 1 en la Universidad del Este, auxiliar docente en la Cátedra de Derecho Administrativo 2, Cátedra 1, Comisión 4, titular Dr. Carlos Vallespín, Universidad Nacional de La Plata, coordinador y profesor de la Diplomatura de Procedimiento Administrativo, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor adjunto, Cátedra Instituciones de Derecho Administrativo, titular Dr. Alberto Biglieri, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, auxiliar docente en la cátedra del doctor Gallegos Fedriani de Elementos de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Hernán. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Saludo a través de la pantalla. Y bueno, nada, en primer lugar agradecer al Colegio de Abogados de Azul por la invitación. La verdad que muchas gracias por acordarse y convocarnos. Y muchas gracias a la Fundación Sijuso. Y bueno, muchas gracias a todos los que están atrás de la pantalla y que han venido, aunque sea virtualmente, a presenciar esta exposición. Bueno, la parte que me toca a mí es hablarles, contarles sobre el procedimiento administrativo en la provincia de Buenos Aires. Después les voy a dar yo como algunos tips para diferenciar lo que es el procedimiento, el proceso, pero fíjense, y ya empiecen a tomar nota de este lado, que muy cuidadosamente voy a estar siempre hablando del procedimiento y procedimiento y procedimiento. Y el jueves, el doctor Federico Gallo Quintián va a hablarles sobre el proceso contencioso administrativo. ¿Bien? Bueno, pero vamos a ir por partes. Primero que nada, cabe decir que nosotros hablamos de actualización del procedimiento administrativo, pero hay que tener en cuenta una cosa. En la provincia de Buenos Aires rige el decreto ley 7647, bien, es un decreto viejo, bueno, ya saben, son todos colegas los que están acá, y saben muy bien lo que significa cuando hablamos de decreto ley. Bien, entonces, todavía en la provincia de Buenos Aires nos rige una normativa vieja que en muchas cuestiones, y las vamos a recorrer hoy, se ve que es una norma ya anacrónica, que la verdad amerita, y de hecho hay muchos proyectos y se siguen presentando, amerita tener una ley nueva. La verdad es muy necesario, ¿no? Vamos a hacer alguna recorrida y les voy a ir marcando por qué. Pero bueno, pero lo cierto es que es la norma que hoy en día rige. Y está bueno que nosotros como profesionales no solamente nos actualicemos si es que hay alguna actualización, y alguna cosa hay, pero lo cierto es tener en claro lo que es un procedimiento administrativo. Porque, valga ya adelantar algo, los procedimientos administrativos en la Argentina, pero específicamente en la provincia de Buenos Aires, son obligatorios. ¿Bien? Entonces, nosotros como profesionales necesitamos conocerlo, porque siempre vamos a estar dentro de algún procedimiento administrativo. Fíjense, yo recuerdo, ¿no? Un querido profesor, el doctor Thomas Hutchinson, siempre explica que nosotros nacemos y morimos dentro del derecho administrativo. Bien, y la verdad no deja de tener razón. A veces por ahí exagera un poco, pero no deja de tener razón. Él explica de esta manera, dice, bueno, uno cuando nace, bien, se les expide un certificado de nacimiento, ¿no es cierto? Y un certificado de nacimiento
no es otra cosa que un acto administrativo que certifica, ¿no?, el nacimiento de una persona. Bien. Y lo mismo con el certificado de defunción. Uno muere y se pide el certificado de defunción, que es un acto administrativo. Entonces, dice, esta es la prueba más fehaciente que nosotros nacemos y morimos dentro del derecho administrativo. Bueno, él cuenta otras cosas más, que en su momento llegó a ser él mismo un expediente administrativo, porque su padre quería que se llamara Winston, ¿no?, Winston Hutchinson, obviamente en honor a Winston Churchill, y no le permitieron. Entonces tuvo que iniciar un procedimiento administrativo por justamente le habilitaran el nombre, y dice, bueno, yo nací como un expediente administrativo, y dice, tengo la idea de que muy posiblemente muera como un expediente administrativo. Pero lo que quiero marcar es esto: nosotros estamos siempre dentro del derecho administrativo y dentro de los procedimientos administrativos. Yo sé que muchos colegas no les gusta esta rama del derecho, pero no me doy cuenta en qué momento se pueden llegar a escapar. Digo, algo muy simple, hacemos una sucesión, nos piden los informes de dominio, de anotaciones personales, de inhibición. Bueno, fantástico, pero esos pedidos que nosotros hacemos de informe no son otras cosas que procedimientos administrativos frente al registro de la propiedad. Nada, uno ingresa el pedido, eso tramita de manera interna, sigue una determinada cantidad de pasos y se emite finalmente ese informe o certificado. ¿Bien? Digo esto muy simple, ¿no? Dentro de algo muy común para nosotros como profesionales, dentro del ejercicio de la profesión, pedir un informe de dominio es algo casi de todos los días. Bien, entonces, digo, no se me ocurre, y uno empieza a transitar otras ramas del derecho y siempre caemos en procedimientos administrativos. Bueno, a mí me gusta lo previsional, dice algún colega, en distintas charlas, y bueno, pero lo previsional también está dentro del derecho administrativo. Cuando uno tramita una jubilación, la verdad, estamos iniciando un procedimiento administrativo, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires, frente al IPS, o sea, no nos escapamos. Y todas las reglas que hoy vamos a repasar dentro del procedimiento son plenamente aplicables. Habrá alguna diferencia por algún régimen especial, pero siempre la base de la 7647 la vamos a tener en prácticamente todo lo que hacemos. Entonces, vuelvo a repetir esto, me parece interesante que todos refresquemos y volvamos otra vez a ver lo que son los procedimientos administrativos y nos actualicemos también. Bien. Así que por eso contento que el Colegio de Abogados de Azul nos haya invitado, nos haya convocado a hablar sobre esto. Bueno, lo primero que surge es recordar qué es un procedimiento administrativo. Hay diversas definiciones. Yo les puedo enumerar algunas y finalmente decirle la que a mí me parece que realmente hace a lo que realmente es un procedimiento, por lo menos para nosotros en la parte práctica. ¿Bien? Desde lo teórico, bueno, podemos hablar un montón de cosas, pero lo cierto es que me gusta más también ir a la práctica. Un querido profesor y excelente persona, excelente profesional y excelente persona también, como Carlos Balbín, dice que un procedimiento administrativo es un conjunto de principios y reglas que sigue el Poder Ejecutivo por medio de actos preparatorios y actuaciones materiales de modo ordenado y concatenado con el objetivo de expresar sus decisiones. Bien. Vamos con esta definición, para sigamos por partes. Es un conjunto de principios y reglas que sigue el Poder Ejecutivo. Bueno, acá Balbín la verdad que sintetiza esta definición, porque tampoco es clara, no claro, sino que no es completo esto. Es decir, ¿por qué? Porque si bien es cierto que la función administrativa, que es el pilar de nuestra materia, la ejerce primordialmente el Poder Ejecutivo. Bien, lo cierto es que los otros dos poderes también ejercen una función administrativa. Valga algo muy simple, cuando el Poder Judicial toma una decisión de aplicar una sanción definitiva, una sanción disciplinaria a
a una persona, a un agente del Poder Judicial, la verdad que lo que está ejerciendo no es la función judicial, está ejerciendo la propia función administrativa, pero dentro del Poder Judicial. Bien, entonces en principio yo ya ampliaría la definición, ¿no? Sería un conjunto de principios y reglas que sigue el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo en el ejercicio de la función administrativa. Bien. Es cierto que esto lo realiza por medio de actos preparatorios y actuaciones materiales. Bien, dice, y con el objeto de expresar sus decisiones. Pero aquí, ¿cómo expresa sus decisiones estos tres poderes, pero en el ejercicio de la función administrativa? Bueno, la verdad que tenemos, y seguramente recordarán muchos colegas, lo que se conoce como las 5 voces de la administración. Es decir, ¿cómo se expresa la administración? A través de un acto administrativo, a través de un contrato administrativo, a través de un reglamento, que es la ley de procedimiento, lo trata como actos administrativos de alcance general, y a través de un hecho, que sería un comportamiento material de parte de la administración, y a través de las vías de hecho, que sería un comportamiento material, pero de manera ilícita. Bien. Entonces, ahí recién estaríamos completando y ampliando y para que quede prolija la definición del doctor Balbín. ¿Bien? Pero cabe algunas explicaciones. ¿Bien? ¿Por qué? Fíjense que les dije en un momento que son una serie de actos preparatorios, actuaciones materiales, ¿bien? De modo ordenado y concatenado. Y ahí tendríamos que caer un poquito en lo que explican Hutchinson y el doctor Juan Carlos Casañi respecto a todo esto. ¿No? Porque dice Hutchinson, y coincidiendo con Casañi, no coinciden muy seguido, pero en este punto sí, dice que cada uno de los actos, ¿bien? que se realizan dentro de este procedimiento administrativo, bien, son actos combinados, son actos concatenados, bien, pero que no pierden su propia individualidad. Bien. O sea, son actos que no van perdiendo su individualidad, pertenecen a un todo, pero no pierden su individualidad. Por eso dice Hutchinson y coincide Casañe, que en el procedimiento administrativo o el procedimiento administrativo no es en realidad un acto complejo, sino un complejo de actos. Pediría yo que esto lo vayan manteniendo en su cabeza porque más adelante va a ir cobrando cada vez más importancia. ¿Bien? Es decir, todos esos actos no van perdiendo su individualidad, pero a su vez todos estos actos bien, van a estar siempre encaminados, dicen estos dos autores, a producir un efecto jurídico. Bien, y ese efecto jurídico es lo que les va a dar unidad. Bien. A su vez también explican, y todo esto va como complementario de la definición de Balbín, dice que los actos que estén unidos entre sí, bien, están unidos de esta manera, es decir, siguiendo la teoría o la doctrina del derecho italiano, ¿no? De los actos concatenados, que tiene más que ver con las licitaciones, con los métodos de selección, pero lo que explican estos dos autores es que esto de que estén concatenados quiere decir que el primer acto, bien, va a dar origen al acto siguiente, y ese va a dar origen al acto que le continúa, y así hasta el acto final. Pero que el acto final no va a poder existir sin el primero de ellos. Por eso, sin el primero, sin el segundo, sin el tercero. Por eso cada uno de estos actos están concatenados, es decir, están atados y su existencia, ¿bien? Depende de su acto anterior. ¿Bien? Y el último acto depende del todo. Por eso que hablamos de esto de que no pierdan su individualidad, ¿bien? Pero en realidad ese efecto jurídico que se busca en el procedimiento administrativo es lo que en definitiva les da unidad. ¿Bien? Entonces, Hutchinson dice que podría definirse en definitiva al procedimiento administrativo como el tipo de combinación de actos cuyos efectos jurídicos están vinculados causalmente entre sí. Se entiende, yo sé que esto se entiende y que para nosotros esto de los actos
de los efectos jurídicos y de que estén atados causalmente, nos queda claro. Pero una veces tiene que tener en cuenta que las leyes de procedimiento administrativo están dirigidas esencialmente al ciudadano. No están dirigidas a los abogados, a los doctrinarios, a los especialistas en el derecho administrativo. En realidad están dirigidos bien al ciudadano de a pie, al futuro jubilado, al que tiene que pagar un impuesto pero en realidad no le corresponde. En realidad está planificada para la cotidianeidad. Bien. Entonces, si yo explico el procedimiento administrativo, yo tengo un cliente y le tengo que explicar el procedimiento administrativo y le tengo que hacer toda esta explicación, la verdad no lo va a entender. ¿Bien? Entonces, a mí me gusta más esta definición, mucho más simple. Yo digo que el procedimiento administrativo no es otra cosa que el cauce formal de la actividad de la administración. Esto quiere decir, cuando hablo de un cauce, lo asimilo exactamente a un río. Es decir, el procedimiento administrativo es ese río que va transitando por un cauce, ¿bien?, hasta su lugar final, que va a ser el dictado de ese acto administrativo, ¿bien?, que por supuesto por ser acto administrativo va a tener efectos jurídicos. Y va a ser esa manifestación de voluntad y va a ser esa resolución, ¿bien?, que va a tomar la administración pública, y que será solucionando algún tipo de petición, algún tipo de reclamo que haga el particular. ¿Bien? Me parece que eso es mucho más sano que hacer toda esta explicación teórica del procedimiento administrativo. ¿Bien? Esto como definición. Por otro lado, ¿qué es? ¿Por qué tenemos los procedimientos administrativos? Bueno, parte de la doctrina dice que el procedimiento administrativo es una verdadera garantía jurídica que está instituida en defensa de los derechos de los ciudadanos y de la comunidad. Bueno, bien, podría ser una buena definición o un buen sentido, mejor dicho, del procedimiento administrativo. Bien, otros autores dicen, bueno, el procedimiento administrativo es esa instancia donde el particular o administrado puede acercarse a la administración, acercar sus problemas a la administración para poder obtener una solución a su pedido, ¿bien?, o a su problema. Llega a decir Hutchinson nuevamente que parecería ser que se abriera una instancia de mediación entre la administración pública y el particular o administrado. Bueno, viéndolo desde una óptica benévola, bien, podemos decir que el procedimiento administrativo podría ser eso, bien, podría ser eso. Bien. Pero la verdad, nosotros no estamos teniendo en estos momentos y desde hace tiempo una administración pública que trabaje realmente a conciencia y solucionando los problemas del particular. Es muy fácil verlo, es decir, si nosotros tenemos un alto índice de litigiosidad en el contencioso administrativo, la verdad es que no, esto tiene... Es un efecto lógico de no obtener ninguna solución dentro del procedimiento. Tampoco digo que no lo vamos a obtener nunca, pero realmente cuesta obtener un resultado satisfactorio. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, una queja que fue muy grande y sobre todo desde que empezamos a volver a la actividad plena luego del aislamiento, era un problema grande los trámites jubilatorios ante el IPS, o sea, directamente no se podían tramitar las jubilaciones, los reajustes, las pensiones, no teníamos solución, no teníamos una atención adecuada, y hablo desde el lado del abogado, pero nosotros estamos representando particulares. Bien, no estábamos pudiendo articular las defensas necesarias dentro de un procedimiento administrativo previsional en este caso. Digo, a veces hasta incluso hoy en día tenemos problemas para obtener una partida de nacimiento o de función en el registro de la propiedad, porque no se trabaja con
con la diligencia que se debería trabajar, ¿no? Entonces, esto de que es una instancia de negociación y que es una posibilidad y que es una garantía que tienen los administrados y una posibilidad de peticionar ante las autoridades, bueno, la verdad, sí es una posibilidad, pero cuando cae en, no digo que en saco roto, pero hay muchas posibilidades, la verdad que no vemos que efectivamente sea esa obligatoriedad del procedimiento administrativo realmente se transforme en una garantía de poder peticionar y obtener una respuesta. La verdad, no, yo no sé, no lo veo de esa manera. Por eso, yo, primera crítica que puedo hacer a los procedimientos administrativos es que no me gusta que sean obligatorios, y si uno compara con otros países, como por ejemplo Brasil, donde el procedimiento administrativo no es obligatorio y eso no genera ningún tipo de problema en el particular, ni se ve violentado ninguna garantía por no tener obligatorio el procedimiento administrativo, bueno, la verdad no veo por qué nosotros tengamos que tenerlo obligatorio. Estaría bueno por ahí también charlarlo con el doctor Gallo Quintián, se lo podrían trasladar para la próxima clase, puesto que él nos puede hablar de esta continuidad que es el proceso contencioso administrativo. Bueno, bien. En el derecho administrativo, y acá es donde pesa la importancia de entender el procedimiento, nosotros tenemos que transitar obligatoriamente un procedimiento para recién poder, una vez agotado este procedimiento, acceder al proceso contencioso administrativo. Bueno, esto nos lleva a tener que, primero, diferenciar el procedimiento del proceso, ¿bien? Y segundo, entender en nuestra cabeza, ¿bien?, al momento de tener nuestra consulta, que nos traslade un cliente nuestra inquietud, tener en cuenta que acá vamos a hablar seguramente de dos etapas. ¿Está? Vamos a hablar de una etapa dentro del procedimiento administrativo y una vez finalizado recién vamos a poder hablar y empezar a discutirlo en sede judicial. Y muy posiblemente sea así. Algunos procedimientos sí realmente se solucionan dentro del procedimiento, pero lo más común es que nosotros ya arranquemos poniendo la vista en el proceso judicial, ¿bien?, y no pensando que se va a agotar nada más que en el reclamo administrativo, ¿bien?, y por muchísimas cuestiones que les voy a ir contando a medida que avancemos. Entonces, teniendo en vista esto de que cualquier reclamo de naturaleza administrativa muy posiblemente se divida entre el procedimiento y el proceso, lo que tenemos que hacer nosotros es dividir y diferenciar qué es el proceso y qué diferencias tienen del procedimiento. Bueno, algunas cosas de las que voy a nombrar ahora, por supuesto que ustedes las conocen. Primera nota característica. Ustedes saben muy bien que el proceso judicial, vayan tomando nota de que yo hablo proceso judicial o contencioso administrativo y procedimiento, el proceso se encuentra basado, entre otros principios, en el principio de preclusión, ¿bien? Es decir, una instancia que ya que ha transcurrido no puede ser reabierta por el juez ni por las partes, ¿no? Eso es algo archiconocido por nosotros. Bien, bueno, en el proceso, en el procedimiento administrativo, eso, si bien en principio el procedimiento tiene plazos, hay que cumplirlos, se tiene marcadas sus etapas, eso es muy cierto, bien, pero lo cierto es que no es tan rígido el procedimiento como en el proceso. ¿Por qué? Porque rigen principios, y entre ellos el principio de la verdad material, bien, que implica la necesidad que pueda surgir dentro del procedimiento administrativo de retrotraer, ¿bien?, y de volver a revisar otra instancia, porque tal vez ahí tengamos alguna cuestión para volver a analizar, bien, que nos permita o que le permita a la administración arribar a la verdad material, ¿no? Recordemos la verdad material, lo más cercano a la verdad real. Bien, y este principio, ya lo ha dicho la Corte de Nación desde antiguo, es un principio plenamente operativo y de cumplimiento obligatorio por parte de la administración. Bien, entonces, no es una opción que va a tener la administración de retrotraer una etapa si es conveniente para arribar a la verdad material.
bien, es una obligación que va a tener que cumplir. Es una obligación que tiene la administración de retrotraerse. Bien, en virtud de este principio de la verdad material. Entonces ahí ya tenemos una diferencia bastante seria. Bien, entonces nosotros en nuestra estructura, cuando pensamos el procedimiento, pensémoslo de que si tal vez uno detecta la necesidad de volver para atrás en el procedimiento, plantéenlo, no se queden con que, bueno, ya está, ya se nos pasó la oportunidad. No, plantéenlo. Bien. Es obligatorio y es necesario que lo tengamos nosotros en la cabeza siempre. Muy bien. Otra de las cuestiones o notas características que tiene el proceso, bien, es esta noción, este concepto de la cosa juzgada, ¿no? Es decir, la sentencia se considera prácticamente, decimos prácticamente por el recurso de revisión, prácticamente inmutable, ¿bien? Es decir, nosotros no se nos ocurriría pensar de ninguna manera que un juez, teniendo o habiendo pasado su sentencia en autoridad de cosa juzgada, porque ha quedado firme o firme y consentida, bien, no se nos ocurriría de ninguna manera, o al juez no se le ocurriría de ninguna manera decir, no, me parece que me equivoqué, voy a reabrir el proceso y vamos a revisar esta sentencia. ¿Bien? Bueno, eso en el procedimiento administrativo tampoco ocurre, porque nosotros no hablamos de la inmutabilidad del acto administrativo. Es cierto, bien, que muy antiguamente se hablaba de la cosa juzgada administrativa, pero eso fue dejado de lado hace muchos años, muchísimos, bien, y hoy en día lo que nosotros hablamos es de la estabilidad del acto administrativo. Es decir, hablamos de que el acto es estable, pero puede ser revocado. Buah, miren a qué punto llegamos. Porque si decimos, acá hay un acto administrativo afectado de ilegitimidad, pero el particular todavía no se enteró, bien, no se dio cuenta o no lo perjudica en nada, pero la administración, que tiene que tener en vista el bien común, dice, bueno, pero acá hay una ilegalidad, entonces, y la ley estrictamente se lo dice así, no es que tiene la opción, sino que tiene la obligación de revocar ese acto administrativo, a pesar de que se encuentre firme, por razones de ilegitimidad. ¿Bien? Pero vamos a un punto más sensible todavía, ¿bien? Porque puede llegar a darse el caso, ¿bien? Está legislado eso al respecto, ¿bien? Puede darse el caso de que nos encontremos frente a un acto administrativo regular, que ha sido notificado y que está causando sus efectos, está generando derechos subjetivos en los particulares, bien, y así todo, la administración por oportunidad, mérito o conveniencia puede revocarlo a ese acto administrativo. La única diferencia, ese acto administrativo revocado por oportunidad, mérito y conveniencia y estando perfecto, bien, va a generar sí un derecho a ser indemnizado por parte del particular. A menos, también se aclara, a menos que ese acto administrativo, ese derecho se haya otorgado en carácter precario. Pero más allá de la precariedad, lo cierto es que fíjense que hay muchos motivos por los cuales el acto administrativo puede ser revocado, incluso hasta por oportunidad, mérito o conveniencia, es decir, discrecionalmente por parte de la administración. Interesante, el tema de las nulidades y de la revocación del acto administrativo es otro tema también que sería muy lindo para tratar en alguna otra charla. Bien, nos vamos a exceder mucho del tiempo y del tema, pero es un tema bastante interesante. Bien, pero bueno, ahí ya ven otra diferencia. Inmutabilidad de la sentencia contra estabilidad del acto administrativo. Bien, otra diferencia esencial entre el procedimiento y el proceso. Y otra, y por ahí la tercera, ¿no?, que podríamos marcar como diferencia fuerte, una nota característica fuerte, es que ustedes conocen muy bien que en el proceso judicial nosotros tenemos distintas figuras, es decir, el actor, el demandado y un tercero imparcial, que va a decidir esa contienda, la noción de litigio, va a decidir esa contienda, y a su vez va a ser director del proceso.
Bien, esa parte la tenemos bien clara. Ahora, ¿qué pasa en el procedimiento administrativo? Bueno, primera cuestión, no tenemos una figura de un tercero imparcial. ¿Por qué no tenemos una figura del tercero imparcial? Porque en el procedimiento administrativo lo que estamos haciendo es el particular o administrado acercando una inquietud, solicitando, pidiendo que se revea una situación, que se le repare algún problema, que se le otorgue algún derecho. ¿Bien? Es decir, ejerce un reclamo nada más, efectúa un reclamo, lisa y llanamente. Y por el otro lado, la administración pública que le va a dar una respuesta. ¿Está? Pero esto yo a mis alumnos se los planteo de esta manera. Es decir, esto es como, vengo yo, ciudadano, y vengo a la administración pública y le digo, mirá, necesito que me des 100 pesos. ¿Está? Y la administración pública lo único que va a decir, sí te lo doy o no te lo doy. Punto. Como dos personas, nada más. No hay todavía un litigio, sino que hay una simple petición. Bueno, frente al no, y si no estoy satisfecho con esa respuesta, bueno, ahí puede ser que se produzca la controversia, pero pasamos al proceso. ¿Bien? Por eso Hutchinson dice que esto es como una especie de negociación, una especie de mediación. Entonces yo pido y el otro acepta o no acepta. Punto. No hay un litigio, una controversia. Bien. Por ende, la administración, si bien es rectora, conductora del procedimiento, lo cierto es que no hace las veces, porque alguna vez he escuchado a alguien que dijo eso, no hace las veces de juez y parte. Es parte de un procedimiento, pero no es juez. No decide ningún tipo de controversia y mucho menos es un tercero imparcial. Más bien es parte. Bueno. Vamos a ir avanzando. Hasta acá lo que hemos visto es, en esencia, lo que es un procedimiento administrativo. ¿Bien? Está bueno tenerlo bien en claro para diferenciarlo del proceso. Alguna vez se dice, bueno, pero hay diferencias muy, muy fuertes. Sí, pero se confunden. La verdad que se confunden. E incluso, lo digo acá entre nosotros, total, estamos todos entre colegas, a veces se cometen incluso errores muy, muy graves al plantear el reclamo. Digo, más allá de lo que vamos a ver ahora, que es la legitimación, lo cierto es que se cometen errores porque ya arrastramos esos vicios desde nuestra época de alumnos, en que uno en vez de plantear un reclamo, la verdad, ese reclamo tiene todas las formalidades de una demanda y el lenguaje técnico que nosotros utilizamos en una demanda, y citamos jurisprudencia, y bueno, y perdemos de vista que del otro lado, quien va a resolver esa petición muy posiblemente no sea un abogado. Entonces, no entienda el lenguaje técnico, no le interese, y eso por ahí es peor, no lo vaya a resolver como corresponde. Citar jurisprudencia no tiene ningún sentido porque no es vinculante para la administración pública, o sea que tampoco le interesa, no lo analiza. Sí, cada organismo tiene su dirección de asuntos jurídicos, es cierto eso, y que algún abogado va a tocar eso, pero no dejemos de perder de vista de que cuando nosotros hacemos el planteo, el reclamo de nuestro cliente, seamos simples en la petición. Seamos simples, seamos escuetos, sí, utilizando todos los argumentos que nosotros creemos necesarios, bien, cierto, bien, pero no abundemos más allá en cuestiones técnicas porque la administración pública no está para resolver eso. ¿Bien? Eventualmente, bueno, eso sí se lo plantearemos después a un juez, si es de ser necesario. Entonces, me parece que, me pareció a mí buena idea como para arrancar con esta charla, de hablar de qué es un procedimiento administrativo y diferenciarlo del proceso. ¿Bien? Bueno, ahora sí, nos vamos a ir metiendo con ciertos problemas que tenemos o que tuvimos que resolver en el procedimiento administrativo. Uno de ellos fue la legitimación. La legitimación trajo un problema, porque claro, estamos hablando de una ley de la década de los 70. Claro, ¿qué pasaba? En la década de los 70 nosotros, y de hecho lo hemos estudiado, hablábamos de una división clásica de derechos, y
decíamos, bueno, los derechos son el derecho subjetivo, el interés legítimo y el interés simple. Bien, y desde ahí, bueno, construíamos el resto de las cuestiones. Bien. Bueno, pero con la reforma del 94, esa división en derecho subjetivo, interés legítimo, interés simple, la verdad que nos quedó corta. Y bueno, y si nos vamos al caso Alavi, ustedes ya saben muy bien que esto fue peor todavía. Pero vamos a ver cómo se resuelve este entuerto, porque si ustedes agarran la ley de procedimiento administrativo, le van a decir que para la legitimación que se necesita para ser parte dentro de un procedimiento administrativo es ostentar un derecho subjetivo o un interés legítimo. ¿Bien? No los voy a aburrir explicando lo que es un derecho subjetivo o un interés legítimo, bien, pero sí quiero marcarles que a partir de la reforma del 94 aparecen toda una serie de nuevos derechos. ¿Bien? Hablamos de derechos de segunda, tercera y cuarta generación actualmente. ¿Bien? Entonces, ya con esa clasificación, y nombro algunas cosas así a la pasada, es decir, los derechos colectivos, por ejemplo, los intereses difusos. Es decir, ahí aparecen toda una serie de derechos nuevos que nosotros vemos que en nuestra ley de la década de los 70 no estaba ni siquiera pensado. Entonces pasaban cosas, y esto pasó en la realidad, esto que les voy a contar. Hoy ya no pasa, por supuesto, pero hay que estar atento, porque, bueno, voy a ponerle completo, pero hay que estar atento porque esto puede llegar a ocurrir. Ostentó, no sé, un interés difuso, no sé, qué sé yo, soy un consumidor y estoy reclamando el derecho de los consumidores. Bueno, fantástico. Entonces, ¿qué pasaba? Iba e intentaba abrir un procedimiento administrativo antes de, no sé, no voy a hablar ahora de defensa del consumidor porque estamos hablando más atrás en el tiempo. Pero voy y lo abro frente al Ministerio de Economía, qué sé yo, frente al Poder Ejecutivo. Y entonces el Ejecutivo me decía, no, pero a ver, ¿usted qué tiene? ¿Usted tiene un interés legítimo, un derecho subjetivo? No, yo tengo uno de estos derechos nuevos que aparecieron con la reforma del 94. Bueno, no puede ser parte del procedimiento administrativo porque la ley 7647 le dice que tienen que tener un derecho subjetivo o un interés legítimo. Bien, y si eventualmente lo que usted tiene es un interés simple, únicamente puede ser un mero denunciante. Bueno, fantástico, bárbaro, me ahorré el procedimiento administrativo y me fui a la justicia de derecho. Y el juez decía, no, pero esto es, su reclamo tiene raigambre administrativa, usted lo que tiene que hacer es iniciar el procedimiento administrativo. Pero yo no puedo iniciar el procedimiento administrativo porque no tengo un derecho subjetivo o un interés legítimo. Bueno, acá venga cuando agote el procedimiento que obligatoriamente tiene que agotarlo. Entonces el particular quedaba entre las dos negativas, nadie quería atender su caso. Entonces, ¿cómo se solucionó eso? Porque lo lógico hubiera sido tener una ley nueva que abarcara a todos o explicara de otra manera la legitimación o abarcara otros tipos de derechos. Por ahí cuando uno en una normativa se centra específicamente en conceptualizar a los derechos, y la verdad que se cierra, y si hay una evolución, la ley termina quedando anacrónica. Y esto le pasó al 7647. Bien, entonces, ¿cómo se resolvió? Y esto, les digo, tanto para la provincia de Buenos Aires como para los procedimientos administrativos en la Nación, ¿cómo se resolvió este entuerto? Bueno, actualmente se va a considerar como derecho subjetivo a todo interés reconocido por el legislador en términos de valor y control judicial. Es decir, todo aquello que el legislador considere que deba ser protegido, no importa el nombre que ustedes le quieran poner, y a ver si nos entra en la clasificación que a nosotros nos enseñaron desde nuestros primeros palotes en el derecho. No importa, lo importante es que el legislador esté considerando que esto es un derecho que vos ostentás y que debe ser protegido. Y por eso podrás reclamar y peticionar ante las autoridades. ¿Bien? Esto que en palabras es simple, ¿bien? Lo mismo que los principios que rigen el procedimiento administrativo, no es raro que uno vuelva otra vez a chocar contra estos problemas. Aún hoy en día, en la
las especializaciones, e incluso en las maestrías, se sigue enseñando esto que uno dice, bueno, pero tal vez ya es de antiguo y estaría superado, por lo menos por la doctrina. Bueno, la realidad es que sí, por la doctrina, pero por la práctica dentro de los procedimientos administrativos no, porque vas a encontrar muchas veces que te rechazan un reclamo administrativo. ¿Por qué? Porque vos no ostentás un derecho subjetivo ni un interés legítimo. ¿No está? Y porque tal vez uno no, o sea, pensando que la situación estaba superada, no se puso a explicar que efectivamente yo tengo un derecho que ya el legislador, sin importar si es un derecho subjetivo o un interés legítimo, el legislador ya consideró que deba ser protegidos en términos de valor y de posterior, ¿no?, control judicial. Recuerden, procedimiento obligatorio para poder acceder al control judicial. Esto aún termina ocurriendo. Aún termina ocurriendo. Por ejemplo, otra cosa que suele pasar, el procedimiento administrativo se rige por el principio de informalismo atenuado y a favor del administrado. Bien, y todavía, yo todavía me sorprendo, porque en el estudio recibo intimaciones de que adecue el particular su reclamo a la figura del recurso de reconsideración. A ver, encima bajo apercibimiento de llevarlo para otra vía, decir, a ver, lo que importa es lo que escribió esa persona, qué fue lo que peticionó, no el título que le puso. Eso estamos totalmente ya de acuerdo todos los administrativistas, pero sin embargo aún recibimos esas intimaciones y bueno, cuando ese reclamo lo hacemos derecho desde el estudio, no ocurre. El problema es cuando el particular lo hace por sus propios medios, porque considera que es algo simple, o porque le han dicho, ¿no?, por distintos lugares que no hace falta recurrir a un abogado, porque si usted lo puede hacer solo, ¿no? Y después se encuentran con esta sorpresa y ahí tenemos que salir corriendo los abogados para solucionar. Viene, hace un ratito veo un fallo a favor de nosotros los abogados, de una propaganda discriminatoria y que la verdad que nos trataba de una manera muy, muy baja a los abogados, donde una RT propiciaba que el particular se acercara a la RT, que le cubría absolutamente todas sus necesidades, sin que fuera necesario recurrir a los caranchos. ¿Quiénes eran los caranchos? Nosotros, los abogados. O sea, sí, pusieron directamente, está bien que uno en broma a veces habla, ¿no?, de las aveneras y todo eso, pero lo decimos en broma, es un chiste. La verdad que lo que vemos en la realidad es que cuando el particular, y dentro del derecho administrativo se da mucho eso, el particular se acerca en virtud del principio de informalismo y en virtud de que no es necesario el patrocinio letrado prácticamente en todos los procedimientos administrativos, bien, se acerca solo y lo que termina obteniendo es una negativa injustificada, una solución insuficiente al reclamo, bien, y después posteriormente tiene que terminar recurriendo al abogado. Cuando tal vez si hubiera recurrido al abogado desde el primer momento, esto no hubiera ocurrido. ¿Bien? No es porque estemos hablando entre colegas. La realidad es que, más allá de que las leyes puedan ser claras o no, el funcionamiento hoy en día de nuestra administración pública hace absolutamente necesario que el particular recurra a un abogado, aunque parezca simple el trámite. ¿Bien? Si realmente, porque esto es así, entre nosotros lo podemos hablar tranquilamente, si el trámite es muy simple, nuestros honorarios no van a ser excesivos, no van a parecer muy caros. Bien, entonces, la verdad que incluso más de una vez, ¿a cuánto les ha pasado? Que cuando la situación es muy simple, deja, yo te lo hago esto y no cobramos absolutamente nada, porque nada, es algo muy simple, ¿no? A mí me pasó con un veterano, perdón, de Malvinas, que lo que estaba pidiendo era una exención al pago de la patente que le corresponde por ley. La verdad no había mucho para decir. Lo único que hice fue lo que él estaba pidiendo, que lo había garabateado en una hoja, se lo acomodé y lo presentó y bueno, ahí tiene su beneficio. Bien. Entonces, pero si no hubiéramos hecho eso, tal vez todavía capaz que está litigando por ese motivo, ¿no?
uno a veces se sorprende las cosas que terminan sucediendo. Bueno, bien. Legitimación. Entonces, entendido esto de que lo principal es saber que ostentamos un derecho que debe ser protegido en términos jurídicos, bueno, eso por un lado ya nos queda claro. Por el otro lado, vamos a ver quiénes pueden ser parte. Bien, entonces, por supuesto que por un lado va a ser parte del Estado, ¿no? La administración pública, lo hemos dicho hoy. Por otro lado, hablamos del particular. Bien, sí, sí, está bien el particular, pero tengamos en cuenta algunas cosas. Bien, y quiero hacer mención, si me lo permiten, a lo que es el control de convencionalidad. Bien, porque nosotros nos enseñan los controles de convencionalidad y le cargamos toda esa responsabilidad a los jueces, ¿no? Como mi amigo Gallo Quintián, les recargo yo la obligación de ejercer ese control de convencionalidad, pero en realidad ese control de convencionalidad nace dentro del procedimiento administrativo. Es obligación de parte de la administración de aplicar todo el bloque de legalidad. ¿Está? Y eso incluye los tratados internacionales, y más aún todavía cuando hablamos de los tratados con jerarquía constitucional del artículo 75, inciso 22. ¿Bien? No cabe la menor duda. Entonces, no son solamente partes, bueno, un particular y el Estado por otro lado. ¿Bien? Porque, por ejemplo, surge una necesidad imperiosa, ¿no? Que por supuesto nació ya de antaño, pero hoy lo tenemos ya incorporado en nuestro bloque de legalidad, es la necesidad de escuchar a los menores de edad, dentro de los procedimientos administrativos que tengan que ver con cuestiones de salud. ¿Está? Esto en virtud de la Convención de los Derechos del Niño, o de la Niñez, perdón, vamos a corregir, Convención de los Derechos de la Niñez. Bien, esto es uno de los derechos que surge, bien, y que hace que ese menor de edad, bien, sea parte de ese procedimiento administrativo. Seguramente Federico les va a hablar después en el proceso, les va a contar también cómo se le ha dado intervención dentro del derecho administrativo al abogado del niño. Perdón, me vuelvo a corregir, al abogado de la niñez. Bien, porque realmente surge esta convención y es importantísimo que se lo escuche. Esto no quiere decir que la decisión que se vaya a tomar tenga que ver, o haga caso plenamente a lo que pide el menor. Por supuesto, también depende de las edades que estemos hablando, pero sí surge la obligación de escuchar a ese menor de edad. ¿Está? Puede tener una opinión incluso diferente de los padres y puede estar justificada, bien, y para eso se le permite participar dentro de ese procedimiento administrativo. Bien. Eso como una muestra. Bien. Otra muestra de todo el tema de control de convencionalidad. Bueno, por supuesto, todo lo vinculado a los derechos humanos. Bien. Lo hemos dicho más de una vez y en plena pandemia, justo, o en pleno aislamiento, o la etapa más dura de la pandemia, lo hemos hablado. También participamos junto con otros colegas y quien me acompaña en esta serie de charlas, que es el doctor Gallo Quintián. Lo hemos hablado de los derechos humanos. Bien. Pero ¿por qué hablamos de los derechos humanos y el procedimiento administrativo? Porque la verdad, los derechos humanos se sintetizan en dos cosas. Se sintetizan en el principio de igualdad, ¿bien? Y el principio de la vida digna. ¿Está? Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo un procedimiento administrativo donde lo único que yo tengo que hacer era constatar que una persona tenía la cantidad de años de aporte y la edad suficiente para jubilarse, ¿bien? Por supuesto que esa persona tuvo que darse de baja para poder tramitar su jubilación y bueno, pero la jubilación salió 3 meses después. Bien, 3 meses después, yo me imagino esa persona de qué estuvo viviendo durante esos 3 meses, ¿no? Y qué estuvo, ¿no? Qué malabares estuvo teniendo que hacer para poder seguir viviendo. Bien. Es decir, se le afectó claramente el principio de la dignidad humana. Bueno, posiblemente no tuvo,
imagino, ¿no? Yo estoy pensando en el aire, pero son situaciones que no serían nada raras. Esa persona en pleno invierno y le aumentaron las tarifas y ya no tuvo con qué pagarle el gas, y no tenía para pagar la luz, y vaya debió saber si tenía con qué comer. Entonces, esa inactividad de parte de la administración, que me la pueden justificar de un montón de maneras, es cierto, pero esa inactividad de la administración lo lleva a que esa persona ya esté viviendo de manera indigna. ¿Está? Cuando a nosotros se nos privan de los servicios públicos, y sobre todo los servicios públicos fundamentales, porque me cortaron la luz. Yo recuerdo, antes, cuando no se cortaba la luz, en tiempos antiguos, ya a esta altura del partido, bien, una de las cosas que yo no recuerdo haber escuchado era los pacientes electrodependientes, es decir, no estaban en la mira, y ahora sí surgieron. ¿Por qué? Porque es cierto, es decir, yo soy un paciente electrodependiente y me cortan la luz durante 15 días, ¿no? Ya directamente no, creo que no voy a vivir. Bien, entonces, la administración pública, cuando está ejerciendo, en este caso, porque son servicios concesionados, está ejerciendo sus facultades de control, bien, y no nos olvidemos que es responsable en última instancia de la prestación del servicio, pero tiene que ejercer ese control, no lo está haciendo adecuadamente. ¿Está? Y cuando tiene que apurar y un ente regulador para que esa empresa de electricidad brinda el servicio como corresponde, ¿bien? Y bueno, pero damos un traslado y pedimos algún tipo de explicaciones y vamos dilatando los procedimientos. Lo cierto es que no está aplicando, en este caso, el bloque de legalidad, y puntualmente no está aplicando los pactos internacionales sobre derechos humanos. Bien, porque ahí hay personas que están dependiendo su vida de esos servicios públicos fundamentales. Y esto no solamente lo digo yo, que sería lo de menos, sino que ya lo ha dicho y en varias oportunidades, y hay varios países sancionados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y fue muy clara, y la verdad tiene, para mí, la absoluta razón. ¿Bien? Entonces, bueno, digamos, cada vez que hablamos de partes, no nos olvidemos también, ¿no? Del Estado, de los particulares, de todo aquel que necesite de participar de ese procedimiento administrativo, porque se ve afectado un derecho fundamental, los derechos humanos, los derechos de la niñez, en el caso que acabo de comentar, ¿bien? Y otra cosa más que ya tiene que ver con los procedimientos administrativos modernos, es lo que se conoce como la democratización de los procedimientos. ¿Bien? Y en este sentido, la democratización de los procedimientos hace alusión estrictamente a la participación ciudadana. ¿Bien? Es decir, nosotros ya estamos dejando de lado estos procedimientos administrativos que únicamente sirven para aplicar una normativa y aplicar lo que estrictamente le marca el legislador. ¿Bien? Hoy en día estamos teniendo cada vez más procedimientos administrativos, no solamente en Argentina, en el mundo entero, ¿bien? Procedimientos administrativos donde el legislador le establece un marco, ¿bien? Y le da un margen de discrecionalidad a la administración para moverse dentro de ese marco. Por ejemplo, los códigos de planificación urbana. Bien, el legislador planifica una ciudad de determinada manera. Ahora, el cómo va a aplicar ese código de planeamiento urbano, uno lo deja directamente en manos de la administración pública. Bien, y para eso se abren, bien, las instancias de participación ciudadana, como por ejemplo las audiencias públicas. ¿Bien? O el presupuesto participativo también es muy, muy importante. ¿Bien? Para esto Argentina incluso ha firmado cartas, ¿no? Cartas como la Carta Iberoamericana de Gestión Pública, es decir, donde se insta a los países justamente a tener cada vez más estos procedimientos administrativos donde participe toda la ciudadanía y no sea meramente la aplicación de una ley. Bien, esto lo meto acá porque justamente tiene que ver con quienes pueden ser parte de esos procedimientos administrativos, porque ¿cómo va a participar la ciudadanía? Bueno, esencialmente en estos procedimientos participativos a través de las ONG o asociaciones civiles, ¿no? También es muy interesante que nosotros,
¿no? Como abogados, también lo tengamos presente porque son los procedimientos administrativos que están modernamente surgiendo. Hay muchos, les nombré ahora estos así, pero por ejemplo todo lo que tiene que ver con medio ambiente también, y ahora que también estamos muy de boga en estos temas, todas las cuestiones atinentes a los servicios públicos. Bien. Ahí tenemos mucha participación ciudadana. O deberíamos tener. No tenemos tanta gimnasia, pero ya la vamos a ir tomando. Tengo fe de eso. Muy bien. Bueno, bien. Vamos a ir avanzando un poquito más en el procedimiento. Yo me fui tildando algunas cuestiones que son están tan buenas ir teniéndolas presentes. ¿Bien? Porque ¿qué pasa? Nosotros estamos iniciando un procedimiento administrativo obligatorio. Estamos obligados. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que llegar a obtener, ¿bien?, es una decisión final, ¿verdad?, que nos agote el procedimiento administrativo. Entonces tenemos que agotar todo este cauce formal para llegar a ese acto administrativo final, ¿está?, como dice nuestra ley, que cause estado, es decir, que nos agote la vía administrativa y que nos habilite la instancia judicial. ¿Bien? Ahí vamos a tener que tener muchos cuidados, ¿bien?, para poder, primero que nada, diferenciar de qué acto administrativo estamos hablando, ¿no? Es decir, ustedes, para saber si a ese acto administrativo que nos está agotando la instancia procedimental es final o no es final, bien, una de las cosas que vamos a tener que tener siempre en la cabeza, seguramente Fede lo vaya a recordar esto en la clase que viene, bien, pero tenemos que tener en la cabeza lo que es la organización administrativa, bien, para saber de quién emana ese acto administrativo y si realmente es final. Bien, pongo ejemplos simples. Si nosotros estamos hablando de que ese acto administrativo emanó de un ministro de la gobernación, bueno, sí, está bien, ese acto administrativo va a ser final. Bueno, fantástico, eso no nos cabe ningún tipo de duda. Bien, si fue emanado por el presidente o el órgano superior de un ente autárquico, ¿agota la vía o no agota la vía? Bien, bueno, yo ya les adelanto que sí, está más allá de que después lo vemos, pero vamos a tener un recurso, pero ese recurso es optativo. Bien, entonces nos agota la vía, pero tener en la cabeza, eso nos implica tener en la cabeza lo que es un ente autárquico, un ente descentralizado. Bien, tenemos que tenerlo eso en la cabeza, si no, no nos vamos a ubicar y vamos, como un ente descentralizado también orbita, ¿no? Cuando digo orbita, circula alrededor de también algún órgano de la administración centralizada. Entonces, ¿qué pasa? Nos puede llevar a la confusión. Entonces decís, bueno, a ver, el IPS, bueno, es descentralizado. Bueno, pero me debe quedar un recurso frente al ministro de, no sé, de Desarrollo Social o de Economía, tal vez, ¿no? Empezamos a tener esa duda porque, claro, orbita por ahí, ¿no? Está dando vueltas por esos ministerios en realidad, pero es descentralizado. Entonces, eso era final. Bien, y otra de las cosas a tener en cuenta, bien, es que, guarda, por ahí uno dice, no, pero a ver, las facultades para dictar resoluciones en materia de empleo público las tiene el gobernador de la provincia. Bien, bueno, por supuesto los ministros actúan por delegación, pero cuidado con una cosa, porque es muy común esto que ocurra, los gobernadores, prácticamente todos, yo no conozco casos de que no, delegan sus funciones en esta materia de empleo público en los ministros y secretarios. O sea que también es un acto administrativo en materia de empleo público emanado de un secretario y uno dice, bueno, pero pará, me queda el recurso jerárquico ante el ministro. No, pero estaba actuando con facultades delegadas y uno ni siquiera se paró a leerlo porque lo va a decir el acto administrativo. Pero aunque no nos paremos a leerlo, por lo menos tener en la cabeza de que tal vez esté actuando con facultades delegadas.
prestaciones y pueda hacer que sea un acto administrativo final. Bien, entonces, comenzamos a caminar el procedimiento administrativo para llegar a ese acto que nos agote la vía y nos habilite la instancia judicial. Bueno, fantástico, pero tenemos que ver si ese acto administrativo sea realmente el final. Bien. Bueno, para eso, nosotros tenemos que interponer nuestro primer escrito, tenemos que, bueno, ustedes ya lo sabrán, que lo tenemos que hacer en idioma español, no tiene formalidades, pero sí hay que constituir domicilios, ¿bien? Tenemos que constituir un domicilio real, denunciar el domicilio real, constituir un domicilio legal, ¿bien? Y hoy en día, ¿ven? Porque tenemos el expediente electrónico, tenemos que también tener un domicilio electrónico donde nos van a llegar esas notificaciones. Después les voy un cachitín más adelante, les voy a explicar algunas cosas vinculadas al expediente electrónico, pero más que nada para que se tengan en cuenta. Hoy en día el domicilio no nos generaría mayor problema, ¿bien? Pero todavía, porque la ley lo dice, nos están exigiendo. El domicilio real no sería tanto problema, pero todavía nos están diciendo que tenemos que físicamente constituir un domicilio legal. Bueno, no veo la necesidad, pero todavía se nos está pidiendo eso. De hecho, yo estoy transmitiendo en estos momentos desde La Plata, muchos colegas amigos que no son de acá de La Plata me piden prestado el domicilio justamente para los procedimientos administrativos y poder cumplir con la formalidad, porque nada más que eso. Eso no nos generaría mayor inconveniente. Bien, lo que sí quiero remarcar es que el procedimiento administrativo no es solamente el peticionar algo, ¿no? Darle un fundamento jurídico si quieren y fáctico y esperar a que se resuelva. No, realmente tenemos una etapa probatoria, ¿bien? Podemos ofrecer todo tipo de pruebas, hay una amplitud probatoria, ¿está? Bien, que si bien es cierto que, y en virtud de otro de los principios que rige el procedimiento administrativo, que es el de impulso de oficio, junto con el de la verdad material, bien, podríamos no llegar a ofrecer ningún tipo de prueba, total, la administración puede y debe arbitrar todos los medios probatorios. Pero lo cierto es que yo le diría que es muy conveniente que nosotros, como abogados, aportemos todo tipo de prueba que se nos ocurra necesario para resolver nuestra petición. Yo creo que es correcto, y es tan correcto como que, fíjense, que cuando saltemos a la etapa judicial, el elemento probatorio fundamental de ese proceso va a ser el expediente administrativo, donde si nosotros produjimos todas las pruebas, la verdad, y no había mucho más que agregar, el proceso judicial se va a cortar muy sensiblemente, vamos a obtener una respuesta mucho más rápida. ¿Bien? Entonces, ese periodo de prueba, que no me acuerdo si lo dije, pero si no lo repito, que es un término de 40 días, ¿bien? Permite amplitud probatoria, ¿está? Es necesario que nosotros lo utilicemos y aportemos prueba documental, aportemos prueba. Yo no les digo tanto prueba de peritos, pero sí, porque la ley no dice nada, no lo contempla, pero tampoco lo prohíbe, la figura de los consultores técnicos. En algún momento hemos hablado sobre esto. La figura del consultor técnico sería muy, muy importante, donde nosotros, a particulares, ya contratamos a un especialista en el tema que nos atañe, bien, eleva ese informe, pero está realizado por un profesional, a costa nuestra, por supuesto. Bien, y por las dudas que nosotros, no estaría mal, pero que nosotros desconfiemos de la actividad propia de la administración, pero si lo consideramos necesario, bueno. O, por ejemplo, que nos suceda, ¿no? Vieron que, por ejemplo, ARBA sobrevuela, ¿no?, las viviendas y te agarra y te dice, bueno, vos tenés ahora tantos metros cubiertos que no los denunciaste. Y capaz que era un toldo, lo habías colgado desde la altura de un avión, eso no se distinguió, o hizo el reflejo suficiente para que pareciera un techo, bien, y por ahí no te acepta, te hacen una redeterminación de oficio de los impuestos y vos terminás pagando millones de pesos, que en realidad
no estaban justificados. Puede ser que la administración, en este caso ARBA, te diga, no, ya con esta prueba para mí es suficiente, ¿viste? Y si vos no utilizás la figura del consultor técnico, no vas a poder aportar nada. Y vas a terminar envuelto tal vez y muy posiblemente en un litigio larguísimo porque toda la cuestión impositiva no muere nada más en ARBA. Dependiendo de los montos, podemos terminar en un procedimiento frente al Tribunal Fiscal de Apelaciones. Y ahí se tiene que plantear, es un procedimiento tedioso porque hay que plantear una verdadera demanda, ¿no? Todo esto, ¿no? Todo un proceso que pareciera un proceso judicial, pero que en realidad lo único que es un procedimiento administrativo y va a tener como resultado una sentencia, entre comillas, del Tribunal Fiscal de Apelaciones, pero que en definitiva no es otra cosa que un acto administrativo, que posteriormente vamos a tener que impugnar en sede judicial. Entonces, un pequeño detalle de por ahí no aportar una prueba suficiente porque, bueno, pensamos que no lo podíamos hacer, no, la verdad, agoten todos los medios probatorios. Los que se les ocurran, no hay limitaciones. No hay limitaciones y vuelvo otra vez a caer en lo mismo. Estamos frente a una ley vieja, o sea que está bueno que no tenga limitaciones, pero si las tuviera serían cuestionables por la época de la sanción de la misma. Muy bien. Respecto al expediente electrónico, les quería marcar algunas cuestiones y voy apurando un poquito el tiempo porque si bien no me han dicho nada, estoy viendo que ya son menos cuarto, entonces nos apremia un poco el reloj. Pero hay algunas cositas que les quería marcar. Vinculado específicamente al expediente. Bien, primero que nada, aunque parezca mentira, a pesar de todo el tiempo que ya está en vigencia este expediente, bien, primero que nada, nosotros en Provincia de Buenos Aires no lo tenemos legislado, o sea, no tenemos incorporado en una ley, bien, lo estamos utilizando de facto, ¿no? Pero bueno, está aceptado y yo creo que después del 2020 no quedó discusión y yo no le veo inconveniente. No le veo inconveniente siempre y cuando, y esto quiero ser bien claro, siempre y cuando atrás de ese sistema informático también tengamos un ser humano. En tanto y en cuanto nosotros, y sobre todo como abogados, estemos lidiando nada más que con un sistema informático y no tengamos un ser humano atrás, no vamos a poder dar respuesta nunca correctamente, no vamos a poder ejercer correctamente. Bien. Estoy seguro que más de uno me entiende a qué me refiero. Bueno, lo que quería explicar un poquito es respecto al expediente precisamente, bien, es que, bueno, si todavía tenemos un expediente en soporte de papel, que hay todavía en trámite, hay muchos, bien, bueno, no tendríamos mucho inconveniente, ya son expedientes que nosotros conocemos. El tema es cuando tenemos el expediente electrónico, bien. Entonces tenemos algunas figuras que yo me marqué acá como para que tengamos bien en cuenta. Yo mi recomendación es que si ustedes quieren, esto no se excede el marco de la charla de hoy, pero podrían chusmear y sacarse algunas dudas con la ley 19.549 y la reforma cuando incorporó el expediente electrónico, porque el sistema es el mismo, ¿no? El sistema GEDO de Nación se transfirió también a la provincia, es el famoso GEDEVA, entonces es el mismo sistema con las mismas modalidades, nada más que Nación lo reglamentó y Provincia de Buenos Aires lo comenzó a utilizar de facto. Bueno, bien. A lo que quiero hacer mención es a la vinculación de los expedientes. ¿Bien? Esto es nuevo, es decir, no es algo que nosotros estábamos acostumbrados. Antes nosotros estábamos hablando del expediente, con todos sus anexos, no estábamos hablando de y los alcances, ¿no? Y no estábamos hablando nada más que eso, era muy simple. Ahora ya incorporamos algunas nociones nuevas. Bueno, decimos que hay formas de vinculación de los expedientes. Por ejemplo, el primero que tengo acá marcado como para comentarles a ustedes, muy brevemente, es lo que se conoce como la asociación de expedientes electrónicos. ¿Bien? Es decir,
esta asociación permite relacionar uno o más expedientes, bien, pero solo como consulta, bien. Es decir, no piensen que ustedes con este sistema de asociación de expedientes puedan llegar a hacer alguna presentación, bien. Únicamente va a ser para poder relacionar uno o más expedientes, pero únicamente para consulta, tanto ustedes como particulares como la administración pública trabajando, bien. Esto es también común porque la consulta de distintos expedientes. Bueno, en algunos lugares, como por ejemplo, vuelvo otra vez acá en Brasil, suelen trabajar, ¿no?, con multipantalla justamente por este motivo, a poder trabajar con varios expedientes asociados y no tener que estar con uno, ¿no?, maximizando y minimizando. No es fácil trabajar con distintas pantallas, pero con el tiempo uno se acostumbra. Otra de las figuras que me gustaría decirles es lo que se conoce como fusión de expedientes electrónicos. ¿Bien? ¿Qué es la fusión de los expedientes electrónicos? Esto permite agrupar varios expedientes en uno. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? A pesar de que permite agruparlos todos en uno, lo cierto es que los expedientes fusionados, ¿bien?, van a perder su individualidad. Entonces, cuando uno pide la fusión, tiene que entender que esos expedientes fusionados pierden la individualidad. Entonces pasan a ser todos un solo expediente. ¿Bien? Después tenemos la posibilidad de tramitar de manera conjunta expedientes electrónicos. ¿Bien? En este caso, lo que se permite es la incorporación de un grupo de expedientes sin que pierdan la individualidad. ¿Está? Entonces, fusión pierde la individualidad. Tramitación conjunta se permite la incorporación sin perder la individualidad. ¿Bien? Entonces, como no pierden la individualidad, estos expedientes pueden ser separados en cualquier momento. ¿Bien? Y se deja obviamente constancia del inicio y el fin de la tramitación conjunta. ¿Está? Bien, yo sé que sus cabezas van yendo para el lado del proceso, bien, pero yo les recomendaría, no, quédense con lo que les estoy diciendo y no visualizándolo en el expediente electrónico judicial. No, intenten no mezclarse porque si no es uno de los problemas que se nos generan. Pero lo remarco porque uno después de la cabeza le hace clic y se acomoda rápidamente, pero en principio cuando uno lo está pensando, no visualizar el expediente judicial. ¿Bien? Pero también puede pasar, ¿bien?, que nosotros tengamos expedientes o haya una necesidad de que se agreguen expedientes en soporte de papel. ¿Bien? Entonces, esto está previsto para casos excepcionales, ¿bien?, que todavía se estén tramitando expedientes en soporte de papel, ¿bien?, y lo que se va a hacer es incorporar, ¿bien?, pero no se va a continuar con la foliatura de estos expedientes, los expedientes de papel. ¿Bien? Lo que se tiene que hacer es dejar únicamente constancia del expediente, que es el papel agregado, ¿está?, y la cantidad de fojas del mismo. ¿Está? No vamos a agregar el papel y continuar con una foliatura electrónica de acuerdo a la foliatura que traía el expediente. No. Lo que se va a hacer es una constancia de que se agrega el expediente soporte papel en X cantidad de fojas. Nada más que eso. Eso también sería bueno, me parece que Fede tuvo ahí un caso de unos expedientes para el archivo y un problema de la foliatura y los expedientes, ¿no?, que estaban parte en papel y parte digital. Pero creo que tuvo algún tema ese que tuvo que resolver la corte rápidamente por culpa de él. Bien. Muy bien. Y finalmente, lo que es el tema de desgloses, puede ocurrir, bueno, uno está agregando cosas. Los desgloses se prevé en que se pidan, incluso poder solicitarse de manera verbal. Bien, no solamente poder pedirlo, por supuesto, por escrito, pero hasta se prevé, gracias a estos expedientes electrónicos, que se puedan realizar, que se puedan solicitar, perdón, los desgloses de manera verbal. Bien. E incluso también se simplifica el tema de toma de vista de los expedientes, ¿no? Eso
también es interesante, porque antiguamente uno tenía que ir al expediente en papel, solicitar tomar vista del expediente, tener en cuenta que algunos procedimientos especiales prevén, y todavía lo siguen haciendo, que la toma de vista de las actuaciones se debe pedir por escrito. Bien, entonces también nosotros por ahí no estábamos atentos a eso y nos chocábamos contra la pared y teníamos que pedirlo formalmente. Bien, o que se nos denegara la toma de vista de las actuaciones, bueno, no tenían ganas de mostrarnos el expediente, estas son cosas de pura práctica que suceden o sucedían, bien, y nosotros tener que caer en pedirlos de manera escrita. Me pasaba mucho con el tema concursos. Bueno, hoy en día la toma de vista de las actuaciones, claro, lo hacemos directamente por un sistema, bien, por un sistema. Ahora, cuidado con el sistema, fíjense que si ustedes lo miran, toman vista de unas actuaciones y automáticamente les aparece otro link que dice toma de vista de las actuaciones, bien, sin interrupción de plazos. ¿Está? ¿Por qué digo esto? Porque pueda suceder que sea necesario para ustedes tomar vista de las actuaciones, pero con interrupción de plazos. Porque de hecho, antiguamente estaba previsto así, es decir, la toma de vista de las actuaciones, bien, cuando se pedía por escrito, interrumpía los plazos. Bien, como ahora lo podemos hacer digitalmente, bien, si nosotros necesitamos la interrupción de los plazos, entonces hay que pedirlo formalmente. Si no, lo toman vista en el sistema directamente, bien, y van a notar ustedes que les aparece esa aclaración. No está de más, por ahí uno diría, está de más la aclaración, pero me parece que para que no se nos confunda frente a la necesidad que podamos tener, saber que esa es una toma de vista simple y si necesitábamos la teníamos que pedir formalmente. Bien. Bien. Otra de las cosas. Dijimos hoy que tenemos un principio de informalismo atenuado. Es decir, no se le exige al particular el cumplimiento de los requisitos esenciales del procedimiento administrativo. Los plazos también son esenciales y se deben cumplir. Pero una prueba de ello, y a favor del particular, es lo que se conoce como la denuncia de ilegitimidad. Una herramienta tentadora, por eso lo incorporo yo acá. ¿Por qué tentadora? Porque es una herramienta que, la ley puntualmente dice que, lo establece en el artículo 74, establece que cuando se han vencido los plazos para interponer un recurso administrativo, ¿bien? Pero se ha interpuesto excedido, pero dentro de un plazo razonable, ¿bien? La administración pública deberá, y fíjense que dice deberá, a diferencia de la ley de nación que le da la opción, dice podrá, dice deberá tratarlo como denuncia de ilegitimidad y realizar un control de legalidad de ese acto administrativo. ¿Bien? Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que es una buena herramienta? Porque obliga a la administración a realizar un control de legalidad, ¿bien? A ver si efectivamente se ha violado alguna normativa, ¿bien? Lo obliga, o sea que lo tiene que hacer sí o sí, pero a veces uno se ve tentado a que a través de la denuncia de legitimidad intentar hacer resurgir los plazos. Porque ¿qué pasa? Si uno no planteó el recurso administrativo pertinente, bien, y lo que ocurrió es que le quedó firme el acto administrativo, por ende no va a tener habilitada la instancia judicial. Si ya está, aceptaste lo que decidió la administración. Entonces la tentación es, bueno, pero lo planteo extemporáneamente y me lo trata como denuncia de legitimidad. ¿Y la administración pública qué hace con la denuncia de legitimidad? Confirma el acto administrativo. Entonces dice, bueno, ahora que tengo este acto administrativo que confirma el anterior, lo recurro. Y recurro ese y con eso quedó habilitada la instancia judicial. No, ya la Corte la Corte de Nación lo ha explicado esto en el fallo Gorordo, en el caso Gorordo, que también se trata de un tema de denuncia de ilegitimidad. ¿Qué pasó? Gorordo plantea, esto ocurrió en Nación, pero es plenamente aplicable para provincia. Planteó el recurso administrativo extemporáneo, se lo podían tratar como denuncia de legitimidad, pero la administración decidió que no. En Nación tiene la opción. Bien, recurrió esa decisión
Gorordo llegó incluso hasta la Corte, donde la Corte le dijo a la Administración Pública que debía tratarlo como denuncia de ilegitimidad. Lo obligó a la Administración a tratarlo como denuncia de ilegitimidad. ¿Qué hizo la Administración? Bueno, está bien, listo, cumplimos con el fallo de la Corte y se lo analizo como denuncia de ilegitimidad, pero confirma la decisión anterior. Al confirmar esa decisión, entonces Gorordo dijo, bueno, ahora tengo el acto administrativo, y ese lo recurro y voy a la instancia judicial, donde ahí sí se peló la frente porque le dijo la Corte que el plazo se le había vencido igualmente, ese acto estaba firme. Esta es una posibilidad, pero frente a la confirmación no resurgen los plazos. Siguió quedando firme. Lo único que hizo es, esto es una gracia que te establece la ley, de que te lo revise a pesar, y en virtud del principio de informalismo atenuado, te lo revise igualmente por cuestiones de legitimidad. Bien, pero eso no quiere decir que renacen los plazos y uno puede ahora sí agotar la vía administrativa que en realidad lo habíamos agotado dejando firme el acto. ¿Bien? Ese es un punto, un detalle que hay que tener porque es una tentación. ¿Bien? Tampoco les aconsejaría mucho la utilización de la denuncia de legitimidad. Bueno, puede ser que les pase que caiga un caso a sus estudios y estén vencidos los plazos y uno diga, bueno, mira, la única opción que te queda es la denuncia de legitimidad y ver qué pasa. Bien, porque muy posiblemente quede confirmado ese acto administrativo. Pero bueno, puede ser una herramienta que les pueda servir, ¿bien? Pero no se enamoren mucho de esa. Bien. Y vinculado a esto del agotamiento de la vía administrativa, tenemos el silencio de la administración. Bien. ¿Qué es el silencio de la administración? Bueno, alguna postura dice que esto es una ficción de acto administrativo. En realidad esto es un acto administrativo ficticio. Bien, y otra postura doctrinaria, la que yo la verdad que comparto, dice, bueno, pues si fuera un acto administrativo, ustedes díganme dónde encontramos los elementos esenciales del acto. Es decir, los elementos de motivación, causa, objeto, procedimiento, finalidad. No los encontramos por ningún lado porque el silencio de la administración solamente significa un puro y simple no. Es una pura y simple negativa, ¿está? Que tiene su razón de ser en que el derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos de reclamar ante las autoridades implica en la obligación de parte de la administración de dar de dar una respuesta. Y frente a la falta de respuesta, bueno, la ley considera que se ha dictado una resolución denegatoria. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa con la resolución denegatoria? Uno tiene que plantear mañana una demanda contenciosa administrativa atacando un simple no. O sea, no tenemos argumentos. Podremos repetir los argumentos de nuestra petición e imaginar alguna, ¿no? Pensar en abstracto e imaginar alguna respuesta de parte de la administración pública, pero a grandes rasgos no tenemos realmente argumentos para atacar, porque es solamente un no. ¿Bien? Hay una cuestión, pero igualmente en el Código Contencioso Administrativo esto fue solucionado, pero había una cuestión que la Ley de Procedimiento Administrativo hablaba solamente, ¿bien?, de que haya transcurrido el plazo, ¿bien?, para dictar el acto administrativo final. ¿Está? Entonces se establecía que, vencido el plazo para dictar el acto administrativo final, el particular podía interponer lo que se conoce como pronto despacho, que daba un plazo extra de 30 días y que vencidos esos 30 días se configuraba el silencio de la administración, pero siempre frente al supuesto del acto administrativo final. Claro, todos sabíamos que el procedimiento administrativo, el expediente, muchas veces se ve paralizado en etapas anteriores al dictado del acto final. A veces se ven frenados en simples pases. ¿Está? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Se permitía plantear el pronto despacho? Según la ley parecería que no. Bien, bueno, posteriormente Hutchinson en su ley comentada lo explica así, planteando esta misma situación, bien, y dice, sí, bueno, se puede interponer el pronto despacho frente a cualquier paralización del procedimiento administrativo, justamente porque la finalidad es llegar a esa resolución final.
Bien. Entonces, podemos plantear ese pronto despacho, bien, y generar el silencio, incluso en etapas tempranas. Si ustedes, y después seguramente con Federico lo van a analizar, analizan el artículo 16 del Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, van a ver que todos estos supuestos justamente fueron incorporados en la ley procesal, bien, cuando correctamente deberían estar en la ley de procedimiento. Pero ¿por qué? Siempre cuento, los juristas que armaron este código, la verdad la mayoría ejercía la profesión, entonces se vieron enfrentados a estos dilemas, y la verdad que uno lo lee bajo esa lupa al código y se da cuenta de cómo fueron acomodando estas deficiencias que tiene la ley de procedimiento, bien, y las fueron acomodando a través de la ley procesal. Bien. Es incorrecto, sí, yo sé que sí. Bien, pero lo bueno es que por lo menos lo corrigieron, y no nos quedamos con la disyuntiva de que la ley dice otra cosa distinta. Blanca, no sé si estás por ahí, yo el tiempo se me pasó. Tengo todavía más cuestiones para hablar, pero vos me dirás. Sí, acá estamos del otro lado atentas, como todos los asistentes. Sí, estamos ya un poquito, nos pasamos. ¿Hay algo más que agregar? Hay mucho para contar y para charlar, seguramente. Mirá, nos quedaba la parte de los recursos administrativos. Si querés, si me ¿Querés? das 5 minutos, Sí, si me das pero 5 minutos, te por supuesto. puedo. Sí, justamente Dale. estamos charlando con una colega por el chat de WhatsApp, justamente sobre los recursos. Así que te escuchamos. Bueno, bien. Fundamental los recursos, ¿por qué? Porque es lo que nos va a permitir a nosotros agotar la vía administrativa. ¿Bien? Básicamente ustedes tienen dos recursos, ¿bien? El recurso de reconsideración, ¿bien? Y el recurso jerárquico. Está. Ahora bien, si ustedes agarran la propia ley, la propia ley les establece en qué casos podemos interponer un recurso administrativo. ¿Bien? Van a tener un primer artículo general, está, que les va a hablar de las decisiones que van a ser recurribles, ¿bien? Pero me gustaría verlo por recurso por recurso. No son muy difíciles, la verdad son muy simples. Bien, entonces nosotros tenemos el primer recurso, que es el recurso de revocatoria. ¿Bien? Y ese recurso de revocatoria va a proceder, y esto hay que tenerlo bien presente, frente a toda decisión administrativa final, interlocutoria o de mero trámite, que lesione un derecho subjetivo o un interés legítimo de un administrado. Bien, volvemos a lo que dijimos hoy de legitimación, no nos cerremos en eso, no nos cerremos en que sea un derecho subjetivo o un interés legítimo. Bien, o que importe una transgresión a normas legales o reglamentarias o adolezca de vicios. Bien, por eso dije hoy que sería muy interesante hablar en algún momento sobre las nulidades del acto administrativo. Bien, para tenerlo bien en claro, porque hay una diferencia bastante sensible frente a las nulidades del derecho civil que todos conocemos. Bien. Ahora bien, el tema es que este recurso de revocatoria va a proceder contra o para poder atacar cualquiera de estos actos, es decir, sea final, interlocutorio, de mero trámite, bien, pero también tenemos el recurso, y esto es interesante y apuro un poco, es interesante que tenemos el recurso jerárquico que va en subsidio, bien, cuando lo que nosotros estamos atacando de la revocatoria es el recurso, es una resolución final. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo es el trámite? Uno interpone en un escrito único frente al mismo órgano que dictó la resolución que uno está atacando. Bien, interpone el recurso de revocatoria. Bien, es una resolución final, entonces lo interpone con jerárquico en subsidio, que ya está incorporado, o sea que no haría falta que uno aclare que interpone un recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio. Pero la verdad es bueno aclararlo por las dudas, no va a ser cosa que uno después tenga que andar explicando cosas innecesarias, no perdemos nada con escribir una línea más. Bien, entonces, ese mismo órgano que dictó el acto administrativo, que uno ataca por revocatoria,
rechaza la revocatoria, es decir, confirma su propio acto. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es el trámite del jerárquico en subsidio? Que esto es lo interesante. ¿Bien? Porque claro, cuando se confirma ese acto administrativo, ¿bien? Entonces, tiene el jerárquico en subsidio, lo que marca la ley es que una vez rechazada la revocatoria, se va a elevar las actuaciones al superior jerárquico, por supuesto. ¿Está? Pero el tema es que dentro de las 48 horas de recibido, fíjense que la ley dice dentro de las 48 horas de recibido el expediente por el superior jerárquico, el interesado podrá mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. ¿A qué voy con esta explicación? Es que no nos quedemos con que, bueno, después una vez que suba, voy a mejorar el recurso, voy a incorporar alguna cuestión más, salvo que surja en el transcurso del tiempo, sino que lo más conveniente es, y nos curemos todos en salud, es interponer el recurso de revocatoria sabiendo que tiene el jerárquico en subsidio y fundamentemos absolutamente todo, no esperemos ese plazo de 48 horas porque es un plazo exiguo, fíjense que encima 48 horas, no dijo 2 días, no, 48 horas, está contado por horas, es un plazo exiguo que no nos sirve realmente para gran cosa, bien, y se cuenta desde que lo recibió el superior jerárquico. O sea, no me van a llegar una notificación, no me voy a enterar yo, voy a tener que estar atrás de ese expediente para ver cuándo subió. Y en 48 horas, la verdad, se me puede pasar muy fácilmente. ¿Bien? Entonces, nosotros sabemos que es un acto administrativo, ¿tá? Que puede ser atacado tanto por revocatoria como por jerárquico autónomo. Entonces, si ese es el caso, nosotros sabemos que dentro de la revocatoria va a ir el jerárquico en subsidio ya porque te lo marca la ley. ¿Bien? No esperemos al plazo para mejorar. Ahora bien, si nosotros estamos atacando un acto administrativo que es de los considerados finales o que resuelven la petición del interesado, bien, entonces la verdad tampoco perdemos mucho tiempo en la revocatoria. Vayamos directamente por el jerárquico autónomo. Bien, entonces se plantea de la misma manera, es decir, con un escrito único, con toda la fundamentación suficiente, pero en este caso, bien, ese escrito fundado lo va a resolver el superior jerárquico, es decir, no vamos a tener la revocatoria. Es muy simple el recurso, está muy simple. Bien, pero el efecto de ese recurso jerárquico es que ese jerárquico es el que agota la vía administrativa. Ese es el que va a dar por finalizado el procedimiento administrativo y después veremos en el proceso que nos van a empezar a contar un plazo de caducidad para interponer la demanda contenciosa administrativa. Bien, ahí es donde nosotros finalizamos este procedimiento administrativo. Porque después tenemos otro recurso que es el recurso de apelación, bien, que para nosotros es muy tentador porque dice recurso de apelación y es el más clásico para todos los que ejercemos dentro de los procesos judiciales, bien, pero que en realidad es un recurso optativo. Este recurso de apelación procede contra decisiones finales de los entes autárquicos, dice, y que no dejen abierto la acción contenciosa administrativa, es decir, que no me dejen ya habilitar la instancia judicial. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de entes descentralizados, recordemos que la gran diferencia que tenemos entre la administración centralizada y la administración descentralizada es que entre la administración centralizada y la descentralizada no existe una relación de jerarquía. Por ende, si ustedes se fijan en ese recurso, que lo tiene en el artículo 94 de la 7648, perdón, la 7647, les va a decir que, porque tiene una limitación el Poder Ejecutivo de lo que puede controlar, les va a decir específicamente que se va a limitar al control de legitimidad del acto administrativo. Únicamente cuestiones de legitimidad podrá tocar. Y ese acto administrativo podrá ser anulado, ¿está? Pero nunca va a poder ser modificado ni sustituido. Es decir, lo único que puede hacer la administración, el Ejecutivo, es agarrar ese acto administrativo, analizarlo por cuestiones de legitimidad. Y si considera que se ha violado la legitimidad, lo anula y lo reenvía al ente descentralizado para que dicte un acto administrativo, ahora sí, acorde a la legitimidad. ¿Bien? Nada más que eso.
Bien, entonces es optativo y frente a lo que nosotros podamos considerar necesario y por ahí tal vez muy evidente que se ha violado la legitimidad, entonces ahí podamos plantearlo. Yo la verdad, una apelación la planteé una sola vez, porque vi que podía ir por ese lado. Bueno, esas eran las cuestiones que me quedaban muy sintéticamente para aclarar. Pero cuidado con esto. Este recurso jerárquico es el que nos agota la vía administrativa. Bien, me meto un poquito en el tema de Fede. ¿Por qué? Porque a partir de que nosotros nos notifican la resolución, y supongamos que es denegatoria, del recurso jerárquico, bien, a nosotros nos empieza a contar un plazo de caducidad para interponer la demanda contenciosa administrativa de 90 días. ¿Qué pasa si yo tengo el plazo de caducidad, pero el plazo de prescripción es más largo? ¿Qué es más importante? Bueno, esto pregunta normalmente de examen para mis alumnos, y todos dicen la prescripción. No, es la caducidad. ¿Por qué? Porque si operó esa caducidad, lo que sucedió es que vos perdiste la posibilidad de impugnar judicialmente ese acto administrativo, entonces, por ende, ese acto administrativo quedó firme por el transcurso del tiempo. Esa es la trampa. Bueno, podamos tener toda la prescripción que vos quieras, bien, pero lo cierto es que ese acto administrativo que a vos te interesaba impugnar en sede judicial quedó firme. Es una gran trampa que tiene el proceso contencioso y que seguramente Federico va a hablar con ustedes el jueves que viene. Bueno, ahora sí, Blanca, ya está, finalizamos con esta exposición. Queda un montón de temas, como se darán cuenta, fui como levantando velocidad a medida que avanzábamos en el procedimiento, pero considero que es un punto que, primero, nosotros como vos debemos manejar con facilidad, así como manejamos el Código Procesal, lo mismo la Ley de Procedimiento, bien, pero también tenemos que trabajar y tenemos que empujar e impulsar el que se dicten leyes de procedimiento nuevas y adecuadas a los tiempos que estamos transcurriendo, porque esta ley ya es demasiado vieja, es exagerado. Bueno, nuevamente agradecidos a la invitación de parte del colegio y de parte de la Fundación Sijuso, y espero no haberlos aburrido demasiado. Para nada, nos aburriste. Agradecerte que hayas estado presente acá para capacitarnos. Ahora el jueves retomamos esta charla con Federico, así que invitados todos los que estuvieron hoy participando de la charla del doctor Lombardía, para continuar con esta capacitación. Hernán, nuevamente agradecerte de parte del Colegio de Abogados de Azul, de Sijuso también, y bueno, estamos en contacto y esperemos tenerte en forma presencial en nuestro colegio. Cuando quieran. Muchísimas gracias, Hernán. Hasta pronto. No, por favor. Hasta luego. Gracias a todos.